Listo, ahí está. Ya, entonces tenemos ahí al siguiente tema que sería la dinámica lineal. Ojo, en este parcial les van a preguntar dos tipos de dinámica, ¿listo? Dos. El primer tipo es la dinámica lineal, que es la que vamos a estudiar en este momento, ¿ya? Y el segundo tipo viene después, que es la dinámica circular, ¿ya? Que es la que se da haciendo una circunferencia, ¿listo? Entonces eso vamos a estudiar después, pero son dos. Ya, aquí dice objetivos. ¿Ven mi tema o no? Creo que no están viendo, ¿no? Ya se los colocaré un No, ratito. no se ve, Inge. Sí, sí, creo que me olvidó. Ahora sí se ve, me dicen por favor. Ahora sí se ve. No, no. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí, eso mil gracias. ¿Listo? Entonces ahora sí empezaremos. ¿Dónde estaba esto? Aquí está, ya. Entonces ahí está, esto se llama dinámica lineal, como les decía, y hay dos tipos de dinámica, la dinámica lineal y la dinámica circular, ¿listo? Entonces aquí dice objetivos. ¿Qué objetivos vamos a tener en este caso? Dice, vamos a describir la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración, ¿ya? Y esta es la segunda ley de Newton, esta ley es súper, súper importante, ¿ya? Ojo, aquí tienen una pregunta que les van a hacer a cada rato en la carrera, a cada rato en el prefacultativo. Les van a decir qué es la fuerza, ¿listo? ¿Qué es la fuerza? Y ustedes matemáticamente dicen que la fuerza es la multiplicación de la masa por la aceleración. Eso es lo que tienen que saber, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Esa es la primera ley de Newton. ¿Listo? Perdón, esa es la segunda ley de Newton. ¿Listo? Pero eso es lo que tienen que saber. Ahora aquí dice definir la masa y peso. Y aquí pónganme mucha atención, porque tenemos que saber definir qué es masa y qué es peso. Ya empezamos diciendo qué es masa, ¿ya? Y decimos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ahí está la definición de masa. Eso te van a preguntar. Tienes que saber, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Bien facilito, ¿no ve? A eso se le llama masa. ¿Listo? Pero el peso es otra cosa completamente distinta y eso también te van a preguntar y tienes que saber de que el peso es otra cosa. El peso es la fuerza con la que un cuerpo es atraído al centro de la Tierra por acción de la gravedad. Ahí está, bien clarito, ¿no ve? El peso es la fuerza con la que un cuerpo es atraído al centro de la Tierra por acción de la gravedad. ¿Listo? Entonces ahí te darás cuenta de que la masa es una cosa y el peso es otra cosa completamente distinta. ¿Listo? Ahora, aquí hay otra pregunta de examen que también la hicieron alguna vez. Es, ¿en qué se mide la masa en el sistema internacional? ¿Ya? ¿En qué se mide la masa en el sistema internacional? Y la respuesta es que la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. ¿Listo? La masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. Y otra pregunta, ¿en qué se mide el peso en el sistema internacional? ¿En qué se mide el peso en el sistema internacional? Y tú dices que el peso, como el peso es una fuerza, obviamente se tiene que medir en unidades de fuerza, ¿no ve? Entonces el peso se mide en newtons, ¿ya? Ojo, en el sistema internacional el peso se mide en newtons y eso tiene que estar súper, súper claro. Otra pregunta de examen. ¿Alguna vez les han preguntado qué es un newton? ¿Ya? ¿Qué es un newton? Y tú dices que un newton es igual a un kilogramo multiplicado por un metro dividido entre segundo elevado al cuadrado. Eso es un newton, ¿ya? Un newton es un kilogramo multiplicado por metro dividido entre segundo al cuadrado. Ahí está, ¿ya? Entonces, y la última cosa que tienes que saber es que la masa no cambia, ¿ya? Ojo, la masa no cambia. ¿Y por qué no cambia la masa? No cambia la masa porque la masa es un escalar, ¿listo? Pero el peso sí cambia, ¿ya? El peso sí cambia y cambia porque es un vector. O sea, ustedes no van a tener el mismo peso aquí en la ciudad de La Paz
O si se van a China, no, su peso va a cambiar. Y peor si es que se van a la luna. El peso es el que cambia, ¿listo? Pero el que no cambia es la masa, porque la masa es la misma en todos los lugares del planeta, ¿listo? En todos los lugares del universo, en todo caso. Ahí dice, aplicar la segunda ley de Newton, ¿listo? Y ahora, este tema de dinámica lineal prácticamente se basa en solamente aplicar la segunda ley de Newton. Hasta ahí estamos claros, ¿no ve? Hasta ahí yo creo que ya hemos dicho los objetivos de este tema. Ahora, ahí empezamos diciendo que una fuerza no equilibrada produce aceleración. Y esto es otra pregunta de examen, ¿ya? Esto es otra pregunta de examen. Aquí te dice que una fuerza no equilibrada, o sea, ahí lo que te está diciendo es que una fuerza que no valga cero. Eso es lo que te está diciendo, ¿ya? Una fuerza que no valga cero o que no tenga su contrario, ¿ya? A su fuerza contraria, produce aceleración. Y eso es lo que siempre te van a preguntar. Eso es lo que tienes que saber bien. Porque el ingeniero te va a decir, necesito transportar este producto hacia el lado derecho de la empresa, por decirlo así. Pero necesito una aceleración. Entonces, para crear esa aceleración, ¿qué necesito? Y sí o sí necesitas una fuerza, porque estas fuerzas que no están equilibradas van a generar una aceleración, ¿listo? Ya, ojo, esas fuerzas que no están equilibradas van a generar una aceleración. Ahora ahí dice, por ejemplo, dice, si pateas un balón que está en reposo, verás que empieza a moverse. Eso, ¿no ve? ¿Sí o no? Todos sabemos eso, ¿no ve? Imagínate que tienes ahora mismo una pelota de fútbol, ¿ya? Tenemos una pelota de fútbol, ¿ya? Y esta pelota de fútbol está quietita. Entonces, aquí te darás cuenta de que como nadie está interactuando con la pelota, como nadie la está tocando, como nadie la está empujando, es por esa razón que no hay ninguna fuerza en la pelota. No hay ninguna fuerza que no esté equilibrada en la pelota. Y es por eso que la pelota está quieta. ¿Listo? Pero, ¿y qué pasa si ahora decides patearla? Cuando la patees vas a tocar la pelota. Y cuando la toques, ahí le estás dando una fuerza. Y esa fuerza hace de que la pelota se vaya moviendo, ¿no ves? ¿Sí o no? Ojo, después de que la patees, recién la pelota se va a ir moviendo, recién. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces tiene que estar claro esto de que la fuerza hace que las cosas se muevan. ¿Por qué? Porque la fuerza le da aceleración a las cosas. ¿Se entiende, no ve? Ahora dice ahí, el golpe sobre el balón no equilibra... El golpe sobre el balón al no equilibrarse hizo que el balón acelere. Ahí está, bien clarito eso. Ya, entonces ahí está bien clarito. Y aquí tienes a la gráfica que te va a hacer entender eso. Dice, la aceleración dura mientras dura la fuerza. Ahí está, ¿no? Que la aceleración dura mientras dura la fuerza. O sea, una vez que termine la fuerza, va a terminar la aceleración. ¿Listo? Eso es lo que te está diciendo aquí. En el gráfico también te dice que la causa de la aceleración es la fuerza. Ahí está, ¿ya? Y esto te van a preguntar a cada rato. Te van a decir qué es lo que produce la aceleración. Y tú dices que la aceleración se produce gracias a una fuerza. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora dice, en muchos casos la fuerza que aplicamos no es la única, ¿ya? Puede existir otras fuerzas que actúan sobre él. La acción neta de todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo se denomina fuerza resultante, ¿ya? Y es la que hace que el cuerpo acelere. Ya, aquí lo que te está diciendo es que, imagínate que tú tienes a un balón que está quieto y tú le pateas, ¿no ve? Cuando le pateas, ahí le estás dando una fuerza. Pero no es pues la única fuerza que está actuando en el balón, eso también te tienes que dar cuenta. No es la única fuerza. ¿Por qué, dirás tú? Porque el balón tiene masa, ¿no ve? Tiene masa. Y esa masa multiplicado por la gravedad le va a dar su peso.
¿Listo? Entonces ahí te das cuenta de que aparte de la fuerza que tú le estás dando con tu pie, el balón también sufre la fuerza del peso que tiene. ¿Listo? Ahora, imagínate que el balón esté en una superficie súper rugosa, también va a sufrir pues la fuerza de rozamiento, que luego vamos a ver, ¿listo? Pero también va a sufrir esa fuerza de rozamiento. Y ahí te das cuenta de que no había sido solamente la fuerza que le estás dando con tu patada, no, ¿ya? Te das cuenta de que el balón está sufriendo 3 tipos de fuerzas, ¿no ve? Y es por eso. Ahora, te acuerdas, y acordate esto, la fuerza es un vector. Acordate eso, ¿ya? Que la fuerza es un vector. Entonces, como las fuerzas son vectoriales, tenemos que hacer la suma vectorial. Eso es lo que es el problema en este tema, ¿ya? Hacer la fuerza o hacer la suma de las fuerzas en forma vectorial. ¿Por qué? Porque tienes que hallar la resultante, y se le dice resultante a la fuerza que se encuentra de la suma, ¿no ven? Ya, tienes que hallar la suma de todas las fuerzas, y la suma de todas las fuerzas en un sentido dado, eso es lo que igualas a la masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces ahí está bien clarito, dice, la fuerza resultante, ahí está la sumatoria de fuerzas, esta M que está aquí, esta M inclinada, esta M quiere decir sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Produce aceleración, dice ahí, produce aceleración, ahí está, que la sumatoria de todas las fuerzas me va a dar la aceleración, ya, y la aceleración A, ¿listo? Y esta cambia el módulo y o dirección de la velocidad, ahí está, ¿no? Entonces, ojo, esta aceleración, como habíamos visto en los anteriores temas, puede cambiar una de dos cosas, o puede cambiar ya sea el módulo de la aceleración, o le puede cambiar solamente el sentido de la aceleración, la dirección, ya, de la velocidad. Puede cambiarle el módulo de la velocidad, o puede cambiarle la dirección de la velocidad. Ahora sí está correcto, ¿listo? Ya, entonces, ojo, ¿te acuerdas que esas ecuaciones ya las hemos visto, ¿no ven? Cuando analizábamos a la aceleración tangencial, y cuando estudiábamos a la aceleración centrípeta, ¿no ve? Entonces, esas dos aceleraciones se daban por cambios distintos en el vector velocidad. ¿Listo? Hasta ahí estamos correctos. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Me dice, por favor? Jóvenes, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Disculpe, ¿puedes subir a una página arriba, por favor? Ya, ahí. ¿Ya cuál es tu duda? Ahí está bien, gracias. Solo quería copiar una cosita, gracias. Ah, ya. Ya, solo por si acaso, si quieren copian, o si no, igual se los mando en foto, ¿ya? Se los mando el PDF en todo caso. Ya, hoy día les voy a mandar el PDF de una, ¿listo? Porque este libro es muy, muy bueno, ¿listo? Ahí está. Ya, les voy a mandar el PDF, no se preocupen. Ahora dice ahí, la masa se resiste a la aceleración, ya, y esto también es pregunta de examen. Dice ahí, la masa se resiste a la aceleración. ¿A qué se está refiriendo cuando te dice que la masa se resiste a la aceleración? ¿Ya? Te está diciendo de que si tú tienes poquita masa, ¿ya? Si tienes poquita masa, vas a acelerar harto. Eso es lo que te dice, ¿ya? Si tienes poquita masa, vas a acelerar harto. ¿Listo? Pero, te dice, ¿y qué pasa si tú tienes harta masa? Si tú tienes harta masa, vas a acelerar, pero vas a acelerar poquito. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Se entiende? Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la pelota que estaba en el piso. Ya, la pelota que está en el piso tiene poquita masa, ¿no ve? Tiene poquita masa, ¿listo? Y como tiene poquita masa, cuando tú le das una patada,
la pelota sale volando, ¿no ves? Sale volando, o sea, acelera y acelera harto, ¿se entiende? Y acelera harto, ¿por qué? Porque la pelota tiene poquita masa. Es por esa razón de que la pelota acelera harto, ¿listo? Pero, y ahora, ¿y qué pasa con la masa de un auto? ¿Ya? Imagínate que tengas ahí a tu auto, ¿listo? El auto, te darás cuenta de que tiene más masa que la pelota, ¿no ve? El auto tiene mayor masa que la pelota. Ahora, dale una patada a ver a tu auto, dale la misma patada que le has dado a tu pelota, dale la misma patada, pregunta, ¿tu auto también va a salir volando? No, dirás, no. Si mi auto posiblemente ni se mueva, o si se mueve se va a mover tan poquitito que ni lo voy a sentir, dirás, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, ojo, eso tiene que estar claro, de que si tienes poquita masa, aceleras harto, pero si tienes mucha masa, aceleras poco. Y a eso se está refiriendo este capítulo de aquí. Dice, si pateas un balón liviano con la misma intensidad con que pateas un balón más pesado, o sea, masivo, ¿ya? La aceleración produce sobre cada pelota, que se produce sobre cada pelota es diferente, te dice ahí, ¿ya? Esto se debe a que la aceleración depende de la masa del cuerpo que empujas. Ahí está, ¿ya? Eso es lo importante. Aquí lo que te está diciendo es que la aceleración que vas a tener o que se le va a dar depende mucho de la masa. Y eso escuchen por favor, porque eso es lo que no se dan cuenta varias personas cuando resuelven los problemas. Ya, esto es muy eficaz, ¿listo? Que la masa que tengas, esa masa te va a servir bastante para cuando busques la solución de un ejercicio. Te tienes que dar cuenta de que si tienes harta masa, tu aceleración tiene que ser poquita, ¿listo? Pero que si tienes poquita masa, tu aceleración tiene que ser grande, ¿listo? Ahí está. Dice ahí, es más difícil acelerar un objeto de mayor masa. Ahí está, ya es más difícil, ¿no? Dice ahí, la aceleración que produces sobre un objeto depende inversamente de su masa. A mayor masa, menor será la aceleración del objeto. Ahí está, ¿no? Esta es otra pregunta de examen, por si acaso esto ha entrado a examen. Les preguntan, ¿no? La aceleración depende en forma de la masa, inciso A, directamente proporcional, inciso B, inversamente proporcional, inciso C, no depende de la masa, ¿ya? Inciso D, ninguno. No sé, algo así les pueden preguntar. Entonces aquí tú sabes de que la masa depende inversamente proporcional a la aceleración. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que mayor masa te da menor aceleración. Y te dice que menor aceleración te da mayor masa. ¿Listo? Es facilito, ¿no? Ahí está. Ahora sí, hasta ahí hemos avanzado a lo que queríamos. Y ahora aquí me dice la segunda ley de Newton, ¿ya? La primera ley de Newton todavía no se ha estudiado, ya todavía no la hemos avanzado la primera ley, porque la primera ley es estática y se va a avanzar en el siguiente parcial, si no me equivoco, ¿listo? Pero aquí estamos con la segunda ley de Newton, dice ahí, Newton se percató que la aceleración que impartimos a un objeto no solamente depende de la fuerza aplicada, sino también depende de la masa del objeto. Newton estableció que, ahí está, ¿ya? Entonces, aquí lo que te está diciendo Newton es que la aceleración que le vas a dar a algún móvil, ya, la aceleración que le das a cualquier móvil, eso es lo que te dice, depende de cuánta fuerza le des, ¿ya? Si le das harta fuerza, el objeto va a acelerar más, pero si le das poquita fuerza,
el objeto va a acelerar poquito, ¿no ve? ¿Listo? Otra cosa que es bien importante es que la masa, si tiene mayor masa, el objeto acelera poquito, pero si tiene menor masa, el objeto acelera más. A eso se está refiriendo, ¿listo? Entonces de ahí se sacó su ley, y ahí aquí está, ¿no? Dice, la aceleración que adquiere un objeto es directamente proporcional, ahí está, es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante y es inversamente proporcional a la masa del objeto. Ahí está. Esto es lo que tienes que aprenderte, esto es lo que te van a preguntar. Ojo, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que recibe el objeto. ¿Listo? Bien clarito, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que si tienes harta aceleración, es porque te han dado harta fuerza. ¿Listo? Pero si tienes poquita aceleración, es porque te han dado poquita fuerza. A eso se está refiriendo. ¿Listo? Bien clarito, ¿no? ¿Ya? Y por otra parte te dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, que ya hemos dicho varias veces, ¿no? Si tienes harta aceleración, es porque tienes poquita masa, ¿listo? Pero si tienes poquita aceleración, es porque tienes harta masa. Ahí está, bien clarito, ¿no? Ya, ahí está. Matemáticamente se expresa así, que la aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas dividido entre la masa. ¿Listo? Ahora dice aquí, de esta ecuación se deduce que la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. Aquí, ojo, aquí esto también ha entrado a examen, por si acaso, esto también es pregunta de examen. Dice aquí, dice, de esta ecuación, o sea, de esta de aquí arriba, se deduce que la aceleración, nota que la aceleración es un vector. Aquí está colocando en forma vectorial, o sea, esta ecuación la tienes que entender en forma vectorial. Ojo, ya dice que la aceleración tiene la misma dirección y sentido. Eso es lo que te preguntan, ¿no? Te dicen, si un objeto tiene una aceleración a la derecha, su fuerza resultante puede estar apuntando a la izquierda. Esa es una pregunta que te han hecho unas 8 veces en exámenes, ¿listo? Y aquí te tienes que dar cuenta y dices que no es así, no, ¿ya? Aquí dices que la sumatoria, ojo, ¿ya? La sumatoria de todas las fuerzas resultantes, ¿ya? O sea, la fuerza resultante en todo caso, tiene la misma dirección y sentido que la aceleración, pero tiene la misma dirección y sentido. Y es por eso de que cuando hagas tus ejercicios, lo primero que tienes que preguntarte es ¿hacia dónde se va a mover? ¿Hacia dónde? ¿Se va a mover a la izquierda? ¿Se va a mover a la derecha? ¿Se va a mover arriba? ¿Abajo? ¿Se va a mover caéndose? O sea, ¿hacia dónde? ¿Por qué? Porque dependiendo hacia dónde se mueva tu objeto que estás estudiando, ahí le tienes que colocar el signo positivo. Ojo, ahí es donde varias personas se equivocan. ¿Por qué? Porque varias personas dicen, si yo me hago mi eje cartesiano, a la derecha siempre es el eje X positivo y a la izquierda siempre es el eje X negativo. No, eso está mal. Eso no es así. Es dependiendo hacia dónde se mueva tu ejercicio. ¿Ya? Y esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Y ahora de esta fórmula despejas la sumatoria de fuerzas. Ahí está. Y dices que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y eso es lo que realmente tienes que saber, eso es lo que realmente tienes que estudiar en este capítulo. ¿Listo? ¿Ya? Esa es la segunda ley de Newton, y esta es la fórmula que te va a resolver todo. ¿Listo? Ahora dice ahí ¿ya? Dice ahí unidades en el sistema internacional, y esto también ha sido pregunta de examen, por si acaso, ¿ya? Esto también ha sido pregunta de examen. ¿En qué se mide la fuerza en el sistema internacional? Eso han preguntado en preguntas teóricas, por si acaso, ¿ya? Entonces ahí está.
Ya, aquí dice que la masa tiene que estar en kilogramo, ¿ya? La masa tiene que estar en kilogramo. La aceleración tiene que estar en metro dividido entre segundo al cuadrado, ¿ya? La aceleración tiene que estar en metro dividido entre segundo al cuadrado. Y la fuerza F tiene que estar en kilogramo multiplicado por metro dividido entre segundo al cuadrado, ¿ya? Tiene que estar en kilogramo multiplicado por metro dividido entre segundo al cuadrado. Ahora, a todo esto, a esta masa multiplicado por la aceleración, a este kilogramo multiplicado por metro sobre segundo elevado al cuadrado, a todo esto se le llama el Newton. ¿Listo? Ya, y esa es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Todo eso es el Newton. ¿Sí se entendió hasta ahí? A todo eso se le llama un Newton. Bien facilito, ¿no? Bien sencillito. ¿Listo? Ahí ya tienes una pregunta de examen. ¿Qué es el Newton? El Newton es un kilogramo multiplicado por metro dividido entre segundo al cuadrado. Listo. Hasta ahí estamos bien. Ya, ¿cuánto nos falta? Aquí hay dos tipos de masa, también hay, esto también han preguntado en el examen, ¿ya? La masa gravitacional, ahí está, esto más tenemos que hacer. Ya, esto nomás sería más o menos, ¿no? Para terminar el primer tema, eso, ya, ahorita vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ya, aquí estamos, ya. Entonces aquí decimos el peso. ¿Qué es el peso? Ya. Ahí decimos peso. El peso se simboliza con la letra W. ¿Ya? Peso es con la letra W. Y la W dice que el peso dice que es la atracción terrestre. Ojo, que el peso se da porque ¿qué se llama? El mundo te está atrayendo. Si no hubiera mundo, no hubiera peso, por si acaso, ¿ya? Y eso tienen que saber bien. Aquí dice, el peso de un objeto es la fuerza. Aquí está el peso, ahí está bien clarito, te dice que el peso es la fuerza. Ojo, y eso también es otra pregunta de examen, porque te preguntan, ¿el peso es un vector o es un escalar? ¿Ya? Y tú dices, no, que el peso es una fuerza. Y como el peso es una fuerza, sí o sí es un vector. Sí o sí tiene que ser un vector. ¿Listo? Ahí está. Ya es un vector. Ya es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre un objeto. Ahí está. Ya. Usando la segunda ley de Newton, en caída libre, se tiene que el peso de un objeto depende de la masa m del objeto. Ya. Y de su aceleración de la gravedad g del objeto. Ahí está, la masa g del objeto. ¿Listo? Y ahora aquí solo por si acaso dicen, observe que la masa se simboliza con la letra m. Ojo, la masa que va a tener algún objeto se simboliza con la letra m minúscula, en cursiva, ¿no? Y la unidad metro con m normal. Ya, ahí está, para que no te confundas cuando es masa y cuando es longitud. ¿Listo? Eso es solamente por eso. ¿Listo? Ahí está. Ya, pero aquí está la fórmula del peso. Y ahí aquí te tienes que dar cuenta de que el peso es lo mismo que decir la masa por la gravedad. ¿Ya? Ahí dices que la fuerza del peso es igual a decir la masa por la aceleración de la gravedad. Eso también me estaban preguntando varias personas, ¿ya? Y la gravedad es la aceleración, solamente es eso, ¿ya? Si es que no hubiera gravedad, no hay peso. Eso también tienes que saber. Si no hay gravedad, no hay peso. ¿Listo? Así estamos correctos. ¿Ya? Y aquí tienes ejemplos que te los voy a dejar, por favor, porque hoy día te voy a mandar esto. Ya, pero aquí están dos ejemplitos sencillitos que puedes hacer. Ya, y eso es todo. Ahora, aquí en el gráfico, aquí hay otra pregunta de examen. Ojo, una pregunta bien típica de examen es las balanzas que te miden. ¿Ya? ¿Qué te miden las balanzas? La balanza te mide la masa,
la balanza te mide el peso, la balanza te mide la masa y el peso, o sea, los dos, o la balanza te mide otra cosa, ¿listo? Y aquí tienen que estar claros de que las balanzas te miden tu masa. Eso es lo que te miden las balanzas. Las balanzas te miden tu masa, ¿listo? Y esta es la pregunta de examen, ¿no? Si las masas te miden la masa, entonces, ¿qué es lo que te mide el peso? ¿Ya? Y aquí está en el gráfico, dice, mira, dice, el peso de los objetos se mide con el dinamómetro. Este es el dinamómetro. Ya, ojo, con esto es con lo que realmente mides el peso de un cuerpo. El peso de un cuerpo se mide con el dinamómetro, ¿ya? Pero la masa se mide con la balanza. Son dos cosas completamente distintas, ¿listo? Y ahora, ¿por qué te preguntan eso? Es porque hay mucho error, ¿no ve? Hay mucho error en las personas. Por ejemplo, cuando tú vas a las citas, has debido encontrar a un chico ahí en las citas que está al lado de una balanza y dice, ¿no? Un letrerito ahí dice, controle su peso. Y eso está mal, ¿ya? Porque lo que realmente tendría que ser es controle su masa, ¿no? ¿Ya? Lo mismo hacemos nosotros cuando vamos al mercado a comprar algo, le decimos, señora, pésemelo 2 kilogramos de papa. No, eso está mal, ¿ya? Cuando realmente deberíamos decirle, señora, másemelo 2 kilogramos de papa. ¿Listo? Ya, bueno, son cosas que pasan, pero ya ustedes ya saben que son cosas completamente distintas. ¿Listo? Y ahí está. Ya, aquí hay otra pregunta de examen, dice, el peso es una fuerza. Eso sí, ya sabemos, el peso es una fuerza de atracción terrestre que depende de G, o sea que depende de la gravedad, varía de un lugar a otro. ¿Listo? En este momento del prefacultativo, solo te van a preguntar esto. O sea, lo único que te van a preguntar es esto. Te van a decir, ¿el peso es el mismo en todos los lugares del planeta? Y tú dices que no, el peso no es el mismo. ¿Por qué? Dirás tú. Es que la gravedad no es la misma en todos los lugares del planeta. No es la misma. ¿Listo? Por ejemplo, aquí arriba en Bolivia, aquí arriba en La Paz, tenemos menos gravedad que a nivel del mar. Ya tenemos menos gravedad. ¿Listo? Y ahora alguien dirá por ahí, ay, pero Inge, qué chiste, porque solamente estamos hablando de la gravedad. No, sí hay chiste, sí hay mucho chiste. Por ejemplo, tú has debido escuchar de Lionel Messi, ¿no? ¿Vea? Has debido escuchar en algún momento de Lionel Messi, ¿ya? Y sabes que Messi es uno de los mejores jugadores del planeta, si no me equivoco, es el mejor o algo así, ¿ya? Pero lo que tienes que darte cuenta es de que Messi es el mejor jugador a nivel del mar. ¿Por qué? Porque a nivel del mar Messi te hace los goles que él quiera, ¿no? Te hace 20, 60 goles o algo así. ¿Listo? Pero ¿y qué pasa cuando viene aquí a jugar a la ciudad de La Paz? ¿Te has preguntado el por qué Messi aquí no hace ni un gol? Ya, si no me equivoco, ha venido a jugar unas 10 veces, 10 partidos o algo así, y solamente ha hecho 2 goles, ¿no? Y uno era de penal todavía. ¿Ya? Entonces, es que afecta la gravedad aquí en La Paz, ¿sí? Sí, tienen razón cuando dicen de que aquí en La Paz es difícil jugar. Sí, tienen razón. ¿Ya? Y tú que estudias, te tienes que dar cuenta del por qué realmente tienen razón cuando dicen algunas cosas. ¿Listo? Pero que tengan razón o no, a nosotros nos vale, ¿no? Porque nosotros de igual deberíamos fijarnos, ¿no? Estoy yendo a jugar a nivel del mar y estoy yendo a jugar con mucha gravedad, o sea, algo así, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Sí, la gravedad sí cambia. Y como la gravedad sí cambia, es por eso que el peso sí cambia. ¿Listo? Por si acaso, la pregunta de examen te dice más o menos así, ¿no?
eh, si usted está en la ciudad de La Paz, o sea, aquí arriba, estás en la ciudad de La Paz y viaja a nivel del mar, o sea, si viaja a China, por ejemplo, a nivel del mar, ¿qué pasa con su peso? Te pregunto. Inciso A, aumenta. Inciso B, rebaja. Inciso C, se mantiene igual. Inciso D, faltan datos. ¿Ya? Y la respuesta es que si yo he empezado en la ciudad de La Paz, tengo un peso. Ya, digamos que tengo 50 newtons de peso. 50 newtons. Pero si me bajo a nivel del mar, mi peso aumenta. No te olvides eso. El peso aumenta. Entonces, si ya estoy en China, ahí tendré un peso de 51 newtons más o menos. ¿Listo? Y ahí está, bien clarito, ¿no? Ahora dice ahí. Ya dice masa, una medida de la inercia. ¿Qué es la inercia? Eso también han preguntado en examen, por si acaso. Ya, la inercia es más o menos como quedarse quieto. A eso se está refiriendo, ¿ya? Está diciendo de que dependiendo de cuánta masa tengas, vas a ser más, vas a tener más inercia, ¿ya? O sea, vas a estar más quieto. A eso se está refiriendo, ¿listo? Por ejemplo, ya, imagínate que tú fueras un auto, un auto, un Lamborghini, ya, imagínate que fueras un Lamborghini, ¿listo? Entonces tú dices, tengo harta masa, ¿no ve? Tengo harta masa, ¿listo? Y como tengo harta masa, el viento que hace todos los días, ¿no ve? En la calle, el viento que hace todos los días, no me mueve nada, ¿no ve? No me mueve, no, ¿por qué? ¿Por qué no me mueve? Porque tengo harta masa. ¿Se entiende? ¿Listo? Pero, ¿y qué pasaría si en vez de ser un auto tú fueras una pluma? ¿Qué pasaría si fueras una pluma? Ahí dice, ahí pensarás de que como tengo poquita masa, porque soy una pluma, porque tengo poquita masa, el viento que hace todos los días sí me va a mover, ¿no ves? Sí me mueve, ¿listo? Y ese tiene que ser tu razonamiento, que el viento sí te va a mover, ¿listo? Hasta ahí estamos correctos, ¿no ves? Ya, y ahí dice, por ejemplo, dice, una vagoneta que rueda por un pasillo horizontal, ya, es más difícil de parar si va cargada de ladrillos que si está vacía. Ahí está. Los objetos más masivos ofrecen más resistencia al cambio de velocidad. Ahí está. Los objetos más pesados, te está diciendo ahí, se resisten más al cambio de velocidad. Ahí está. Ahora ahí dice, la masa m de un objeto es una medida de la resistencia del objeto a cambiar su velocidad. Ahí está, como te digo, ¿no? Si tienes harta masa y estás quieto, va a ser bien difícil moverte. Pero si tienes poquita masa y estás quieto, va a ser más fácil moverte. ¿Ya? A eso se está refiriendo. Dice, en física la palabra inercia significa resistencia al cambio de velocidad. Ahí está la respuesta a la pregunta del examen. Ahí está, bien clarito, te dice, en física la palabra inercia significa resistencia al cambio de velocidad. O sea, es como si quisieras estar quieto si es que tienes bastante masa. ¿Listo? A eso se está refiriendo. Luego dice ahí, ya, y esto aprendete bien, luego dice, la masa m de un objeto es la medida de la inercia de este objeto. Ahí está, ya. La masa m de un objeto es la medida de la inercia de este objeto. Depende de la cantidad y tipo de materia que constituye. Ahí está, ¿listo? Y ahí aquí en el gráfico dice, a mayor masa, mayor también será el peso. Ahí está. A mayor masa, mayor también será el peso. ¿Listo? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Me dicen, por favor. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Me dicen, por favor.
Jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Por mi parte todo está claro. Ah, ya. Sí, está claro. Eso, perfecto. Ya estamos terminando. Aquí hay otras dos masas que igual han preguntado en el examen. Ojo, en preguntas teóricas, por si acaso, ¿ya? En la teoría es donde te preguntan esto. En la práctica no tanto, ¿ya? En la teoría. Aquí dice que hay dos tipos de masa. ¿Ya? Ya sabes que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esa es la masa, ¿ya? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Listo? Ya, aquí te dice que tienes a la masa inercial, ya, esa es la primera masa, la masa inercial que se simboliza m sub i, ¿listo? Y dice, una fuerza no equilibrada F, o sea, una fuerza que no está equilibrada, ya, F, aplicada sobre una masa hará que ésta acelere con aceleración. Ah, ahí está, ¿no? Aquí lo que te está diciendo es que si tienes a un objeto quieto, imagínate un objeto quieto cualquiera, ¿ya? Y a ese objeto quieto tú le empujas, y cuando le estás empujando, ahí le estás dando una fuerza, ¿ya? Cuando le estás empujando, ahí le estás dando una fuerza, ¿listo? Y te está diciendo que con esa fuerza que le estás dando, ahí el objeto empieza a moverse. Y como empieza a moverse, ahí va a adquirir una aceleración. Ya que es lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Pero aquí te está volviendo a repetir eso. Ahora te dice, la masa inercial, ojo, la masa inercial m sub i se define como, y ahí está la segunda ley de Newton, ¿no? Ahí está, esta es la segunda ley de Newton, que te dice que la masa sub i es igual a la fuerza dividido entre la aceleración, ya que solamente ha sido despejada de la primera, de la segunda ley de Newton, ya, pero eso es lo único que te está diciendo, bien facilito, ¿no? Aquí está el gráfico, mira que aquí le das una fuerza F, y mira que la fuerza F es horizontal y está apuntando a la izquierda. Entonces, esta fuerza F que le estás dando a un conjunto de masa m sub i, a un conjunto de masa m sub i, le da una aceleración A. Y nota que la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza. Si la fuerza es horizontal, la aceleración es horizontal. Y si la fuerza apunta a la izquierda, la aceleración también tiene que apuntar a la izquierda. A eso nos estamos refiriendo. ¿Listo? Ahora, solo por si acaso, la fuerza es un vector y al vector se lo va a dibujar en línea recta. ¿Listo? Ojo. Pero la aceleración también es un vector. Sí, también es un vector. Lo que pasa es que la aceleración no se dibuja en el diagrama de cuerpo libre. Y como no se tiene que dibujar en el diagrama de cuerpo libre, es por eso que, mira, la cola está un poquito tergiversada aquí, ¿no ve? Ya, un poquito rayada, ya, es porque no se coloca la aceleración en el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Ya, esa sería la aceleración inercial. Y ahora tienes la masa gravitacional, ya, y la masa gravitacional, ¿qué es la masa gravitacional? Y esto aprendete. Dice, para suspender una masa es necesario ejercer una fuerza equivalente al peso, ya, equivalente al peso W. Ahora dice, este peso depende de la aceleración de la gravedad. Ahí está. Este peso depende de la aceleración de la gravedad. G. Del lugar, la masa gravitacional ya se define como, y ahí está. Ahora, ahí está la fórmula, ¿no? Que dice la masa G, o sea, la masa gravitacional, sería igual a la fuerza del peso. ¿Ya? Y esa es la diferencia. Aquí estás hablando de la fuerza del peso dividido entre la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Entonces, en esto es en lo que son distintas estas masas. ¿Ya? Solo por si acaso, en esto es en lo que son distintas. Es que en la masa inercial usas a cualquier fuerza, la cual le ha dado cualquier aceleración. ¿Ya? Cualquier aceleración. ¿Listo? Pero en la masa gravitacional sí o sí tienes que usar a la fuerza del peso. ¿Ya? A la fuerza del peso,
Y esa fuerza del peso sí o sí tiene que estar siendo multiplicada por la gravedad. Sí o sí tiene que estar siendo, dividida entre la gravedad. ¿Listo? Y esa es la diferencia. Ahora, y alguien dirá por ahí, pero Inge, no es lo mismo porque la fuerza que estamos aplicando en el 1 podría ser la fuerza del peso aplicada en 2. No, es que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay objetos que no tienen peso. ¿Ya? Y eso es lo que tiene que estar claro. Hay algunos objetos que no tienen peso. ¿Listo? Por ejemplo, ¿por qué crees que no se cae el satélite Tupacatari? El Tupacatari que lo ha construido, ¿qué se llama? El presidente, si no me equivoco, hace unos 7 años, no me acuerdo. Sabes que ese satélite está en el espacio, ¿no ve? Y si está en el espacio, ¿por qué nunca se cae? Fácil, es que en el espacio, en el lugar donde está el satélite, no hay gravedad. Y como no hay gravedad, no tiene peso. Y si no tiene peso, no tiene masa gravitacional. Ahora sí se entiende, ¿ya? No hay la masa gravitacional ahí. ¿Listo? Pues mucho ojo con eso. Y ahora leeremos esta parte, dice, patee una lata y tendrás una idea de la cantidad de inercia que contiene. Ahí dice, ¿no? Si pateas una lata. Dice, si la lata empieza a moverse rápidamente, tendrá poca inercia y también poca masa. Ahí está, ¿ya? Pero dice, si la lata empieza a moverse con dificultad, tendrá mayor inercia y también mayor masa. Ahí está. Ya, ahí está todo lo que ya hemos dicho, ¿no? De que si tienes harta masa, aceleras poquito, o sea, es bien difícil moverte. Pero si tienes poquita masa, aceleras mucho más, aceleras tanto que es bien fácil moverte. Eso es lo único que te está diciendo ahí con el ejemplo de la lata. Ahora, aquí esto tienes que saber, dice, los experimentos demuestran que la masa inercial m sub i es igual a la masa gravitacional m sub g, por consiguiente la masa no varía de un lugar a otro. Ahí está, ¿ya? Aquí lo que te está diciendo es de que de ser distintos, sí, son distintos, te dice, ya, sí, son distintos, pero lo que pasa es que tienen el mismo valor, ¿ya? Y como tienen el mismo valor, no importa cuál de las dos estés usando en tu ejercicio, igual te va a salir el resultado, ¿listo? Ahora, alguien se preguntará ahí, ¿cómo que no son lo mismo, pero da igual? Es que te doy el ejemplo de la velocidad. Por ejemplo, cuando tú hablas de velocidad, ahí estás hablando del vector velocidad, ¿listo? Y estás hablando de módulo, dirección y sentido. Pero cuando tú hablas de rapidez, estás hablando solamente de un escalar, estás hablando solamente de su módulo, ¿no ve? Y a la gente, ¿qué le interesa más? ¿Le interesa saber más el módulo o le interesa saber la dirección y el sentido? No, a la gente lo que le interesa es saber su módulo, ¿no ve? Entonces, no importa, dicen, no importa si hablas de velocidad o si hablas de rapidez, igual te va a salir el resultado, ¿ya? Eso es cierto, pero hasta cierto punto, ¿listo? Hasta cierto punto sí, puede ser tomado de esa forma, pero en la vida real de un ingeniero, muy difícil, ¿no? El ingeniero sí sabe las diferencias, ¿listo? Lo mismo con la masa y el peso. Cuando vas al mercado le dices, pésemelo 2 libras de papa, ¿no ve? Y eso está mal, ya sabes que está mal. Lo correcto sería, másemelo 2 libras de papa. Algo así, ¿no? Listo. Ahí está, diferencias entre el peso y la masa. Tienes que saber que hay diferencias entre peso y masa. Dice, la masa no es lo mismo que peso. Eso es lo primero que tiene que estar claro. La masa es una cosa y el peso es otra cosa. ¿Listo? Entonces ahí está bien clarito, dice que la masa no es lo mismo que el peso. ¿Listo? Y ahí dice, ¿no? La masa M y el peso W.
se simboliza con M a la masa y con W al peso. Inciso A dice, la masa, aquí te está dando las dos definiciones, mira. Ahí, esto es lo que realmente tienes que aprender para toda tu vida de ingeniero, porque en toda tu vida de ingeniero tú vas a trabajar con masa en algunos casos y con peso en otros casos, ¿listo? Por ejemplo, te darás cuenta de que el peso del teleférico en la zona sur no es el mismo peso en el alto, ¿no ven? No es el mismo peso. Y el ingeniero que ha creado el teleférico, ¿se habrá dado cuenta de eso? Sí, pues, obviamente se ha dado cuenta de eso. ¿Listo? Entonces, mucho ojo. Aquí dice, la masa dice que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, es una medida de la inercia. Ahí está, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Listo? Pero el peso es la fuerza. Ahí está, el peso es una fuerza. El peso es la fuerza de atracción terrestre que ejerce sobre un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Ahí está, bien clarito, el peso es una fuerza. La masa, dice, es una cantidad escalar que se mide en kilogramos. Ya en el sistema internacional obviamente te está hablando, ¿no? La masa es una cantidad escalar que se mide en kilogramos. Pero el peso te dice que es una cantidad vectorial y se mide en newtons. Ya, el peso es una cantidad vectorial y se mide en newtons. Ahí está. La masa, dice, es independiente del lugar, no varía de un lugar a otro. Ahí está. Ojo, la masa no varía, la masa no cambia. Ya, la masa no varía. Pero el peso sí. El peso es dependiente del lugar y varía de un lugar a otro. O sea, el peso, dependiendo de dónde te midas, va a cambiar. ¿Listo? Ya. La masa, te dice ahí, se mide con la balanza de brazos iguales. Ahí está, se mide con la balanza. Pero el peso, dice, se mide con la balanza de resorte, o sea, con el dinamómetro. Ahí hay varias preguntas que han hecho en examen. Esta partecita, aprenderla muy, muy bien. ¿Listo? Y ya estamos terminando. Esta es la máquina de Atwood también. Esto también tienen que saber, la máquina de Atwood, porque el tercer experimento en primer semestre es referente a la máquina de Atwood. Ya, pero de ahí dice, antes dice, la masa y el peso no son lo mismo. No son lo mismo. Ya, desde ahora tienes que saber de que la masa es una cosa y el peso es otra cosa distinta. No son lo mismo. Ya, pero son directamente proporcionales uno al otro. Ya, son directamente proporcionales. O sea, ¿qué te está diciendo ahí? Que es mayor masa tienes, mayor peso vas a tener. Eso es lo que te está diciendo. Menor masa tienes, menor peso vas a tener. Eso es lo que te está diciendo. Ahora dice, los cuerpos de mayor masa son más pesados. Ahí está, ya. Y los cuerpos con pequeñas masas tienen pesos pequeños. Ahí está. Aumentar la masa implica aumentar el peso. Listo, bien facilito. ¿Listo? Ya, y finalmente tenemos a la máquina de Atwood, pero esto de aquí no lo vamos a ver con detenimiento en este momento, ya que no nos interesaría. Solamente vamos a conocer qué es la máquina de Atwood para darnos idea en qué es lo que vamos a hacer en laboratorio, ¿ya? Y en los problemas del prefa. Aquí dice la máquina de Atwood. Ya dice controlando la gravedad. Ya, esta máquina de Atwood, ¿para qué te sirve? Esta máquina de Atwood te sirve para que tú sepas la gravedad. Eso es lo que vas a calcular con la máquina de Atwood. Ya, eso es lo que realmente vas a hacer en primer semestre cuando apruebes. ¿Listo? En tu tercer laboratorio, esta máquina de Atwood haces y ahí calculas la gravedad que se ejerce aquí en La Paz, porque tu experimento lo estás haciendo en La Paz, ¿no ve? Entonces ahí te vas a dar cuenta de que la gravedad no es 9,81, tal y como siempre usamos. No es 9,81, es otra gravedad, ¿listo? Y esa gravedad se calcula con la máquina de Atwood. Eso también es pregunta de examen, por si acaso. Ahí dice, la máquina de Atwood consiste en dos masas M1 y M2, conectadas mediante una cuerda. Una cuerda ligera a través de una polea. Ya, aquí, esta es la máquina de Atwood.
La máquina de Atwood te dice que es un hilo, ahí está, tienes a un hilo o una cadena, no sé cómo quieras, ya, pero tienes a un hilo y ese hilo está atado a dos bloques, nada más, eso es la máquina de Atwood, ya, ahí está, aquí está el bloque uno y aquí está el bloque 2, ahí están los dos bloques, ¿listo? Esa es la máquina de Atwood. Y ahora, esta máquina de Atwood lo que va a hacer es que si un bloque baja, el otro va a subir. Eso es todo, ¿ya? Si un bloque baja, el otro va a subir. Eso es todo. Nada más, ¿ya? Y con eso haces las consideraciones que hemos visto en la segunda ley de Newton, que dice la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y de ahí sacas tus ecuaciones para calcular la aceleración. ¿Listo? Ahí está. Ahí dice, considerando que m sub 1 sea mayor, este es el signo de mayor, mayor que m sub 2, la aceleración de estas masas se halla con la segunda ley de Newton. Ahí está, ¿ya? Pero aquí esto te lo voy a enseñar porque han entrado problemas de esto. Entonces, ahí en los problemas vamos a hacer, ¿ya? Aquí solo por si acaso, ¿por qué es tan importante la máquina de Atwood? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Ya, porque en laboratorio te dicen, y a ver quién responde esto. En laboratorio te preguntan, ¿qué pasaría si tienes a tu máquina de Atwood, pero le cortas este bloque de la derecha? Le cortas. Pregunta, ¿con qué aceleración crees que caiga el bloque de la izquierda? Súper facilito, ¿no? Súper sencillito. ¿Ya con qué aceleración crees que caiga el bloque de la izquierda? ¿Ya, muchachos? Ya, y aquí tienen problemas de exámenes resueltos. Estos problemas han entrado a exámenes. Este problema ha entrado a examen, por ejemplo. Ya, caería con la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Sí? Bien facilito, ¿no? Caería con la aceleración de la gravedad. Súper sencillo. Listo. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No entiendo. Ya. Esta es la dinámica circular, pero la dinámica circular la vamos a hacer luego, ¿ya? Luego la vamos a hacer la dinámica circular, porque se necesita alguito más, si no me equivoco. Ya, pero ¿dónde está el rozamiento? Necesito más, por favor, les enseñaré y con eso ya hacemos ejercicios. Ya. Trabajo, potencia y eficiencia, ya no está aquí. El razonamiento debe estar en la primera ley de Newton. Un ratito, por favor, denme hasta ahí.